Producido por tupodcast.es. El viaje del innovador, con José Almansa. Les hablamos ahora de un fenómeno extendido en Estados Unidos y que empieza a cruzar el charco. Lo han bautizado como la gran renuncia. 50 millones de trabajadores americanos han renunciado a su empleo de forma voluntaria. People say it's a resignation. To me, it's not a resignation, it's a revolution. We're finally realizing our worth. A record 4.5 million Americans quit their jobs in November, mainly from low-wage positions. For months now, workers have been resigning en masse. She's one of millions quitting the workforce in recent months. A record 4.4 million quits in September. It's being called the Great Resignation. El caso de Lily no es único. Como ella, millones de estadounidenses en los últimos meses han dejado sus empleos porque eran trabajos precarios, mal pagados, poco gratificantes, porque querían hacer un cambio en sus vidas o simplemente renegociar las condiciones laborales antes de volver. Es lo que se conoce como el fenómeno de la gran renuncia y que ha supuesto toda una revolución en el mercado laboral en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros todavía por aquí no hemos renunciado ni pensamos dejar este podcast. Como escuchabais, mucho ha cambiado el entorno laboral en los últimos 2 años. La gente ya está dispuesta a cambiar de trabajo sin tener otro cerrado o a buscar un mejor estilo de vida, una vida que no dependa todo el rato de su trabajo. Evidentemente, la pandemia ha alterado esta realidad no solo por el teletrabajo y otras formas de producción, sino también por lo que cada persona ha antepuesto en su lista de prioridades. Todavía queda mucho tiempo por delante para valorar el impacto del coronavirus, pero creo que nadie negará que nuestro día a día está cambiando. Y volviendo a lo que escuchamos al principio, en noviembre de 2021, 4,5 millones de estadounidenses dejaron su trabajo, es lo que se ha llamado, como habéis escuchado, la gran renuncia. Nos preguntamos, ¿qué está pasando? José Almansa, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Te devuelvo la pregunta, ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que lo que está pasando es que estamos delante de una gran renuncia al sistema. No es una gran renuncia a los contratos de trabajo, la gente claro que quiere trabajar. Lo que no quiere es seguir en el sistema que veníamos, que hemos heredado, ¿no? Yo creo que nosotros hemos heredado un sistema, unas reglas de coordinación social que nos han dado nuestros padres o la generación anterior con su mejor intención y lo han hecho lo mejor que han podido y están muy bien, están bien y han funcionado hasta cierto punto y hasta ahora, ¿no? Y ahora de repente nos encontramos con unos cambios increíbles y sobre todo con unos cambios humanos, interiores, que nos ha hecho reflexionar, por supuesto, la pandemia, pero que ya venían de antes, ¿no? Y yo quizá te diría que yo empezaría porque el empleado demanda o quiere el ser mucho más partícipe de lo que está sucediendo en la compañía, ¿no? Al final la compañía sea una compañía que no ponga en el centro ni siquiera al cliente, que se puso muy de moda hace unos años, ¿no? Vamos a diseñar el servicio, el producto, porque ponemos en el centro al cliente, ¿no? Y probablemente no va de eso, va de poner en el centro al empleado y utilizar la potencia que tienen los empleados como generador de nuevas soluciones, ¿no? Ante necesidades. Entonces yo creo que el primer punto es que el empleado, la persona que trabaja, quiere co-crear el porqué, ¿no? El modelo de compañía, quiere co-crear el propósito de la compañía, quiere sentir que está haciendo por algo y que hay un propósito y que es parte importante de algo. Yo creo que lo que está buscando es que haya una parte bottom-up, que no diría toma de decisiones, pero las nuevas soluciones, el por qué pasan las cosas, vengan de abajo, ¿no? Yo creo, como en algún otro podcast ya hablamos, cuando los de arriba toman una decisión y les llega a los de abajo, les llega el qué y el cómo, ¿no? Sin embargo, esto no va a funcionar nunca porque los de abajo no entienden el por qué. Sin embargo, si los de abajo detectan unas necesidades y luego generan unas soluciones y ponen en marcha algo, entienden el porqué y esto es clave ahora mismo. También supongo que de alguna manera los contratos o las relaciones laborales, como escuchábamos al principio, están cambiando, bien porque hay gente que quiere teletrabajar, gente que prefiere trabajar por proyectos o gente que quiere involucrarse, como bien dices, en corporaciones, pero que su voz y su trabajo se escuche. ¿Está cambiando también mucho este entorno contractual en el mundo laboral, José? Bueno, sí, el segundo punto seguramente de las causas que ocurre aquí es, como tú dices, es el cambio absoluto del trabajo por proyectos, ¿no? Se ha flexibilizado. En general, toda la sociedad se flexibiliza y esto es natural en nuestra era que estamos armando ahora. Pero en el caso del trabajo, el futuro del trabajo es clarísimo que ya no es un tema de futuro, sino que ya las personas queremos trabajar por proyectos. Y esto implica muchos cambios administrativos. Por ejemplo, no estamos preparados ahora mismo ni en seguridad social, ni en contratos laborales, ni nada, para trabajar puramente por proyectos. Pero es que ya nadie quiere trabajar
para toda la vida para una empresa, ¿no? Alguien, me refiero a nadie que quiera trabajar, que le excite, que sea de talento, que quiera desarrollarse, ¿no? en su trabajo, no quiere trabajar para una empresa. Yo al final lo que quiero es ser muy bueno, ser capaz de generar valor y generar valor en un proyecto o una empresa. Pero es más, si puedo generar valor para varias empresas, pues lo voy a hacer, si es compatible, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que aprendo trabajando en un proyecto lo puedo llevar luego a otro proyecto, por lo cual me va a hacer más valioso, ¿no? Y el empleador, digamos, es también mucho mejor que tener personas que están trabajando con proyecto, que dan lo mejor que ellos tienen, no van a tener capacidad ociosa, como si dijéramos, y encima están trayendo conceptos o nuevo conocimiento a tu proyecto de otros proyectos y experiencia que está ganando esa persona, ¿no? Esa persona que está trabajando para ti. Por lo cual el trabajo por proyectos es presente y es imparable y hay que adaptarse. Las empresas están intentando adaptar ahora y vamos a ver un mercado laboral, yo creo que irreconocible, y le va a costar mucho a la administración porque va a poner patas arriba cómo está preparada ahora la administración. Y no va a ser fácil, ¿no? Y por derrumbar, José, algunas ideas que se suelen dar en torno a esta que llaman gig economy y de economía de plataformas incluso, ¿no? Al trabajar por proyectos, en cuanto a la precariedad, que creo que a lo mejor también puede ser interesante que demos algunas claves, o en este caso des algunas claves de por qué esto no tiene por qué ser más precario cuando cada uno se dedica a lo que quiere. Evidentemente al final hay que cobrar, hay que pagar unas facturas, evidentemente, pero no significa que esto haya que pluriemplearse obligatoriamente, supongo, sino al final tiene que haber cierto reconocimiento, ¿no? por parte del empleador, de la organización o de quien esté montando ese proyecto al que te vas a unir como trabajador, sean 1, 5 o 7 proyectos. Entiendo que también a lo mejor hay que hacer cierta pedagogía u otra manera de entender este mercado nuevo. Sí, lejos de armarlo esto en negativo, en el sentido de pérdida de derechos y derechos laborales, es justamente al contrario. Probablemente es cómo puedo poner o cómo puedo generar mejor retribución al valor que yo soy capaz de generar, ¿no? Es cierto que el que busca simplemente pues estar ahí y no hacer nada, digamos, lo puede pasar peor, pero el que quiere de verdad trabajar o quiere generar su valor y lo va a hacer, es una gran oportunidad, es muchísimo mejor para él. Entonces, lo que está claro que vamos a ver es que las empresas van a estar dispuestas a pagar mucho más dinero, a pagar muchísimo mejor, a retribuir y a dar pues, muchas más retribuciones en especie o en muchas más cosas que tienen que ver cómo se hace sentir al empleado para retener el talento. Ahora mismo no hay... La guerra está más dentro de las empresas para conseguir el talento. O sea, el talento manda mucho más ahora. El talento ahora mismo elige donde quiere trabajar, ¿no? No es tanto ya ni siquiera la empresa la que tiene que estar haciéndose querer y todo el mundo quiere trabajar para una gran empresa. No, ahora es al revés. Ahora es la gran empresa la que tiene que ir al talento. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que procurarnos el ser talento y ser susceptibles de generar mucho valor, ¿no? Parece que hay cierto consenso en que el mundo cambia rápido y que las empresas necesitan también transformarse, y estamos hablando aquí de diferentes modelos, pero ¿cómo afrontan esto? Porque ya has dado algunas claves, ¿no? Otra manera de trabajar, otro tipo de contratos, el famoso bottom-up, que no todo tiene que venir desde arriba, pero ¿cómo? O sea, Sí. creo que es la gran pregunta. Pues mira, te voy a poner un ejemplo si quieres, ¿no? Un gran movimiento que ya se ha iniciado y que es una gran oportunidad, ¿no? Es, por ejemplo, los nómadas digitales, ¿no? Y sobre todo los nómadas digitales corporativos. Al final, una de las razones del talento para elegir una corporación donde quiere trabajar y donde quiere trabajar por proyectos, o incluso todavía quiera trabajar de una manera más estable, es que pues tener esa flexibilidad, ¿no? Y poder elegir dónde quiero trabajar. Si tú puedes trabajar desde fuera de la oficina, porque aquí hay un concepto que también ha cambiado, que es la oficina como space as a network, ¿no? Antes tú estabas siempre trabajando en la oficina y de la oficina salías a un evento, hacías networking y volvías. Ahora es al revés. Tú ahora estás trabajando fuera de la oficina en un sitio o en unos entornos donde lo que buscas es entrar en contacto con nuevas tendencias, nuevas maneras de pensar, pues nuevos clientes, nuevos proveedores, pues con cosas nuevas, y las traes a la oficina y las descargas ahí, como si dijéramos, todo este conocimiento, y te vuelves a ir, ¿no? Entonces el propio concepto de oficina se queda como un space as a network, porque no tiene sentido que todos estemos viviendo una misma cultura en una empresa, ¿no? Y al final tiene más sentido que yo esté mezclado con otra cultura, con otra manera de pensar, con otras personas, y poder hacer una extrapolación de procesos de creatividad e innovación, de tal manera que al final yo pueda aprender de alguien del mundo cripto cómo ha montado un banco, no porque yo me vaya a ir y vaya a montar un banco, sino porque el mismo proceso creativo lo puedo traer yo a mi corporación y generarle mucho valor, ¿no? Y evolucionar mi propio producto o servicio. Entonces, esto que lo puedo hacer a 1 kilómetro de mi oficina, también lo puedo hacer a 1000 kilómetros e irme a un sitio donde vaya a ser mucho más feliz.
¿Qué es la clave? Y esto un poco más en clave país o en clave destino, ¿no? En clave local. El que estén preparados estos destinos para generar comunidad, para generar una programación que haga que sucedan todas estas cosas, donde haya esa extrapolación de procesos de creatividad e innovación, donde realmente entres en contacto con nuevas maneras de pensar, con las nuevas tendencias, etcétera. Se genere esa comunidad que te permita estar en contacto con lo último de lo último. Luego te genere las facilities, puedas vivir muchísimo mejor y a partir de ahí pues hemos cambiado la manera de trabajar a algo mucho mejor para la empresa, algo mucho mejor para los empleados, algo mucho mejor para los destinos que se puedan acoplar y puedan atraer y puedan dar la bienvenida a este nuevo tipo de personas que son talento, que son personas de talento que los países de origen se han gastado mucho dinero en ellos y que sería un pecado, entre comillas, hacerle un llamamiento que sea ven aquí porque vas a ser más feliz. No, vete aquí a la playa y al sol. Hay que hacer un llamamiento que es ven aquí, deja tu conocimiento, extrapola tus procesos de creatividad y llévate lo mejor también de lo que está pasando aquí, lo mejor que tenemos aquí, ¿no? Y entonces, eso que estamos hablando ahora mismo de una nueva manera de trabajar es la construcción de un ecosistema líquido de innovación. En el fondo también estás hablando de colaboración, que no sé si un apunte final sobre este modelo colaborativo, porque tú estás hablando de poner de acuerdo a varias partes o incluso en el mismo ecosistema que la gente colabore sin necesidad de tener que crear una empresa entre todos, ¿no? Sino de ayudarnos los unos entre los otros. Exactamente, la colaboración está siempre en la base de todo y te diría que fíjate el ejercicio que hemos hecho, lo que hemos detectado son necesidades no resueltas que tienen las corporaciones, necesidades no resueltas de los empleados, de los destinos, de todos en general, ¿no? Hasta aquí por hoy, no tenemos tiempo para más. José Almansa, gracias una vez más por estar en un episodio del Viaje del Innovador. Quienes nos escucháis, gracias también por estar ahí, por acompañarnos capítulo tras capítulo. Espero que veáis la innovación con otros ojos y os atreváis a darle una oportunidad. Volvemos en el siguiente episodio. Adiós. Producido por tupodcast.es.